El rector Luis Emilio Rondón informó que hasta los momentos no hay respuesta en cuanto a las condiciones o las solicitudes que ustedes están realizando. Quisiera conocer si sigue en pie la jornada de protesta para este 16 de septiembre. Efectivamente, tal y como habíamos anunciado el pasado miércoles, la Jornada Nacional de Resistencia Pacífica, la Jornada Nacional de Protesta Ciudadana de este viernes 16 se mantiene. ¿Por qué? Porque estaba diseñada para dar respuesta a lo que dijera el CNE en un sentido o en el otro, pero también, si no había respuesta, para protestar por la irresponsabilidad, porque el silencio también es un discurso, el silencio también es un irrespeto a el derecho del pueblo venezolano a construir una solución pacífica, electoral, constitucional y democrática a este drama que estamos viviendo. Mientras que el gobierno invierte 200 millones de dólares en un show absolutamente innecesario y poco pertinente, como es la llamada cumbre del movimiento de los no alineados de Margarita, mientras eso está ocurriendo en el estado de Nueva Esparta, en todo el resto de Venezuela hay hambre, hay miseria, hay dolor. Por eso la Unidad Democrática convoca para mañana a la cumbre del pueblo, a la anticumbre democrática que se va a realizar en toda Venezuela. La jornada de mañana va a ser nacional. En todas las capitales de estado se van a producir importantes movilizaciones que tienen, por cierto, ya varios días de convocadas y de organizadas. En Caracas va a ocurrir una jornada muy interesante que va a arrancar desde tempranas horas de la mañana. Desde muy temprano en la mañana va a haber pancartazos, movilizaciones, piquetes. Luego, hacia el mediodía, van a producirse caminatas de diversos puntos de concentración hacia la Avenida Libertador. Estos puntos son los siguientes. Hacia el sureste va a ser en la Plaza Alfredo Sadel. Hacia el este vamos a tener a los siguientes puntos de concentración. La Plaza Millennium sobre la avenida Francisco de Miranda. También vamos a tener la Plaza Altamira y la Plaza Chacaíto. En el municipio de Libertador vamos a tener el área de Los Cedros. Todos esos puntos van a converger en una concentración que se va a producir en la avenida Libertador. Repito, esta va a ser la anticumbre, esta va a ser la cumbre del pueblo en respuesta a este derroche fastuoso y en reclamo a que se establezcan con claridad las condiciones para el 20%. Este pueblo lo que pide es votar. Mañana vamos a tener una nueva demostración de disciplina ciudadana, de movilización contundente, sí, pero pacífica, extremadamente pacífica, de resistencia activa, no violenta. Eso es lo que vamos a hacer, porque este pueblo lo que quiere es votar. ¿Qué estamos demandando? 4 cosas muy sencillas. En primer lugar, que el 20% sea nacional, tal como lo establece el artículo 72 constitucional. En segundo lugar, que la cantidad de máquinas que se establezcan para la recolecta de las manifestaciones de voluntad sean las suficientes para atender a todo el registro electoral, porque todo el registro electoral es el universo convocado para esta consulta. En tercer lugar, que la ubicación de esas máquinas se corresponda con la densidad electoral y la densidad poblacional, que no se repita la vergüenza del 1%, donde el Consejo Nacional Electoral puso máquinas donde no había gente y dejó a la gente sin máquinas. Y finalmente, el tema de la fecha. Mira, vale, no es un capricho. Venezuela está en medio de una profunda crisis de ingobernabilidad. Lo que ocurrió en Villarrosa, lo que hizo fue mostrar al país la profunda crisis de ingobernabilidad que existe en este país. Frente a una situación como esta, lo lógico, lo procedente, no en función del interés electoral de la oposición, sino en función de la salud del país, es acelerar la construcción de la solución electoral a este drama. Eso es lo que está planteado. Por eso estamos exigiendo también que en materia de fecha esta sea lo antes posible, en finales de septiembre o a principios de octubre. Eso es lo que estamos demandando. Esas son nuestras 4 solicitudes. Como ustedes pueden ver, no son solicitudes de la oposición. Es lo que plantea el sentido común y lo que establece la Constitución Nacional. Demandando esto y protestando el derroche faraónico de la cumbre propagandística de Nueva Esparta, se va a realizar entonces mañana esta actividad que, como ya ustedes han escuchado, es para nosotros la cumbre del pueblo. Es la anticumbre democrática frente a esta situación. No está de más recordar pues aquello de que dijo un célebre personaje hoy fallecido, de que los gobiernos andan de cumbre en cumbre, mientras los pueblos andan de abismo en abismo. Bueno, mejor demostración de ello imposible. Esta es la información que queremos compartir con ustedes hoy al mediodía.
El acuerdo de la Unidad Democrática que estoy comunicando es exactamente este, el punto de concentración donde se va a expresar la voluntad del pueblo soberano es la Avenida Libertador. Nosotros haremos todas las diligencias y mira, iremos a todos los lugares cuando sea pertinente. Del 1 de septiembre para acá hay una nueva realidad en la oposición. Nuestras convocatorias tienen que ser suficientemente representativas. Aspiramos a que se extienda esta concentración por lo menos hasta la altura de la CanTV en la Avenida Libertador. Hasta allí vamos a llegar. Mire, no se trata de que sea o no pertinente en este momento, se trata de que esa carta la jugaremos cuando eso tenga sentido y oportunidad. Si lo que vamos a hacer mañana es una demostración de la decisión del pueblo, no solamente en Caracas, por cierto, en toda Venezuela, de cuál es nuestra exigencia. Ese es el planteamiento. Por supuesto, hay muchísimos puntos, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, el Parlamento venezolano, hay muchísimos puntos, cualquiera de ellos puede ser destinatario de una concentración popular. Mañana vamos a estar, repito, en la Avenida Libertador. ¿Cuál es la expectativa de participación que tienen en esta concentración después de todo este escándalo, por llamarlo de alguna manera, que ha habido sobre el diálogo y las revelaciones del sector oficial, sobre si se están reuniendo en secreto y todo eso? Mire, la expectativa de participación es la que el país conoce. Nosotros tenemos la obligación como ciudadanos, no como activistas de un partido político o de una alianza de partidos. Tenemos la obligación como ciudadanos de trabajar para que este drama sea resuelto en paz y por la paz. La única manera de que eso ocurra es obteniendo, construyendo la solución electoral. Y eso no se va a lograr sin presión ciudadana en la calle. El gobierno, por supuesto, tiene sus mecanismos para tratar de deteriorar la capacidad de movilización del pueblo. El gobierno tiene sus laboratorios, sus fábricas de rumores. El gobierno está interesado en dividirnos y en desmovilizarnos. Ese es el interés del gobierno, que por cierto ha resultado tener algunos aliados. En ese sentido, el interés nuestro, el interés, repito, de los venezolanos, de quienes queremos salir no solamente de Maduro como presidente de la República, sino del madurismo como manera de hacer política, es decir, los que queremos salir de la precariedad, del hambre, de la violencia, del abuso. Quienes queremos salir de eso, tenemos entonces que, por el contrario, reforzar nuestra movilización y reforzar nuestra unidad. De eso se trata, ese es el tamaño del reto. ¿Se tienen planteadas más reuniones prediálogo en los próximos días? Y por otra parte, se ha tomado la posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral nada más habilite 5.000 y tantas máquinas. ¿Ustedes estarían dispuestos a aceptar esa posibilidad o van a presionar para que el CNE apruebe las 19.500 máquinas que habla hoy? Nosotros ya dimos ayer lo que era nuestra visión de cómo puede ajustarse la cantidad de máquinas en el nuevo escenario, donde se nos habla de que van a ser 3 días la recolección de manifestaciones de voluntad. Nosotros inicialmente habíamos hablado de 40.000 máquinas y 14.500 centros de recolección de manifestaciones de voluntad. Esa es la dotación tecnológica, la plataforma tecnológica para atender a todo el REP en un solo día, como suele ocurrir en las elecciones nacionales. Pero si son 3 días, eso se puede ajustar. Y en efecto, ese fue el espíritu de la propuesta que planteamos ayer. Lo que sí queremos decir es que más allá del detalle de unos centenares de máquinas más o menos, lo que no es admisible, no solamente para la oposición, sino para la salud democrática del país, es que se establezca un número de máquinas que impida que la totalidad del registro electoral permanente pueda manifestar su voluntad. Eso es inadmisible, como es inadmisible que los lugares de emplazamiento de esas máquinas sean lugares donde no haya votantes, donde no haya electores, o sean de difícil acceso, o que sean lugares que estén controlados por grupos violentos. Eso es inadmisible. El tercer tema que es crucial es el tema del 20% nacional. Esto no es la opinión de la mesa, esta no es la opinión de la MUT, este es el texto de la Constitución. Para cambiar eso tendrían que reescribir la Constitución, por lo menos el artículo 72. Esos son nuestros postulados y eso es lo que vamos a trabajar, a luchar para que en efecto se produzca. En el caso de las reuniones prediálogo, ¿se tienen previstas en los próximos días más reuniones de este tipo? Mire, es más o menos evidente para nosotros y consensual en la alianza que hasta tanto no se aclare el panorama del 20%, aquí no puede haber ningún otro tipo de encuentro porque, bueno, ha demostrado el gobierno, mire, es una mezcla de incoherencia con mala fe, ¿no?
Digo mala fe porque han estado mintiendo sobre lo que se dijo y lo que no se dijo en ese tipo de reuniones. Y de incoherencia porque mientras hay unos sentados, hay otros que están dinamitando ese proceso. El gobierno tiene que resolver su problema de coherencia interna. Una vez que lo resuelvan, que uno pueda saber si uno está hablando con una delegación que de verdad representa a todo el sector oficial, entonces quizá podamos hablar. En todo caso, hasta que no se resuelva el tema del 20% y no se despeje el camino al referendo revocatorio, esto va a ser muy difícil. Saludamos, cómo no, la manifestación de la Santa Sede de incorporarse a este proceso y de servir de garante y mediador. Me parece estupendo, nos parece estupendo, pero incluso para eso, en primer lugar, tiene que quedar absolutamente claro el tema del 20% y el tema del referendo revocatorio. ¿Por qué? Porque eso es un derecho constitucional y los derechos ni se negocian, ni se dialogan, ni se chismean. Los derechos se ejercen. Nosotros lo que podemos discutir, lo que podemos conversar, sobre lo cual hay necesidad de conversar, es para quitar los obstáculos ilegales que el gobierno ha colocado en el camino del revocatorio. Pero el revocatorio en sí mismo, repito, no es objeto de ninguna negociación. Sin embargo, sí se reunirían con el expresidente Zapatero, que ha venido en reiteradas oportunidades al país y del cual el gobierno insiste que ustedes han mantenido ciertas reuniones a pesar que ustedes dicen que no y que él había facilitado este prediálogo con el gobierno. Mire, nosotros hemos dicho N veces que estamos dispuestos a reunirnos con quien sea y donde sea para hacer avanzar la construcción de la solución electoral. Nosotros no somos tan irresponsables como los señores del gobierno nacional, que por ejemplo, para ponerles un caso, el gobierno le pide a UNASUR que les elabore un programa económico. UNASUR contrata a expertos de la talla de Francisco Rodríguez para elaborar un programa económico. Entonces, cuando se lo presenta, le dan un portazo en la nariz. Eso pasó, por ejemplo, en materia económica. En materia política, lo que acaba de hacer el señor Diosdado Cabello y el señor Rodríguez y compañía es más o menos lo mismo, dándole un portazo en la nariz a esas personas que apenas ayer estaban ellos llamando para que vinieran urgentemente a Venezuela. Nosotros somos gente seria, nosotros somos una fuerza política que en breve plazo está llamada a conducir los destinos del país. Por eso nuestra posición tiene que ser esa: conversar con todo el que haya que conversar para acelerar la solución electoral al drama venezolano. La oposición ha venido diciendo que la carta sobre la mesa en estas reuniones de diálogo va a ser referendo revocatorio. Sin embargo, ayer Diosdado Cabello decía que no está planteado en el chavismo un referendo revocatorio y que lo rechaza el chavismo. ¿Cuál es la carta que pone sobre la mesa el gobierno en estas mesas? Mire, en primer lugar, yo no sé cómo hablar de eso, señor Diosdado Cabello, cuando resulta que su sector político ni siquiera lo ha invitado a ninguna de esas reuniones. Para empezar por ahí, pues. El señor Diosdado Cabello está como la guayabera, para decirlo de manera muy clara. En segundo lugar, en efecto, no hay otro tema sobre el cual avanzar en primer lugar, sino el tema de la solución electoral a la crisis venezolana, al drama venezolano. Ese es nuestro tema principal, junto con el tema de la libertad de los presos políticos. Ese es el tema fundamental. Ahora, que haya gente tan irresponsable que, por ejemplo, acepte conversar de eso en privado y lo diga en público, bueno, eso es otra cosa, pues. Eso tiene que ver con los niveles de inmadurez, con los niveles de incapacidad para manejarse como estadista, bueno, cosas que han demostrado a lo largo de todos estos años. Yo creo que está demasiado claro. Quien ha derrochado 17 años no tiene derecho a pedirle a este país más tiempo. Quien ha dilapidado $1 millón de millones de dólares no tiene derecho a pedirle a este país más tiempo. Entonces, bueno, avancemos de manera seria en la construcción de la solución electoral. Para nosotros eso tiene dos claves. Una, la presencia masiva y pacífica del pueblo en la calle en forma contundente. Ese es uno de los instrumentos. El otro, bueno, ciertamente la estrategia política, la habilidad política y el diálogo, que es una herramienta democrática. Tan poderosa son esas herramientas que terminan ocurriendo cosas como la que acaba de pasar en Mercosur. El gobierno está aislado, no tiene votos dentro del país y no tiene aliados en el exterior. Eso es lo que está ocurriendo. Para hacer una reunioncita en Por la Mar, tiene que militarizar la isla y colocar una tanqueta en cada humilde pueblo de pescadores de esa entidad. Eso es lo que está pasando. Entonces, bueno, nuestro llamado es seguir avanzando con la serena firmeza desde nuestra condición. Nosotros somos la nueva mayoría nacional, la mayoría democrática. Avancemos entonces en la búsqueda de ese mecanismo que es el que va a terminar de solventar la situación de hambre, de inseguridad y de falta de medicinas que tiene nuestro país. El rector Luis Emilio Rondón acaba de entregar en estos momentos
Si lo acaba de entregar, usted comprenderá que no tenemos posición frente a eso. El programa además parece haber sido rechazado por el resto de las rectoras. ¿Cuál sería la posición de la mesa de la unidad? Nosotros tenemos que conocerlo, yo no puedo opinar sobre eso a partir Pero un tema que se ha dejado de lado. para este año de elecciones regionales y el revocatorio. Es constitucional. Entienda que las elecciones regionales son un derecho del pueblo y para nosotros forman parte de la búsqueda del cambio político urgente. Solamente una visión estrechamente caraqueña deja de entender que para un habitante de Bolívar el cambio es, como no, salir de Maduro en Miraflores, pero también salir de Rangel Gómez. Para un habitante de Táchira el cambio es salir de Maduro, por supuesto, pero también de Vielma Mora, y así en cada estado del país. Nosotros no establecemos ese tipo de dicotomías o de juego suma cero, eso es chavismo puro. Para nosotros el referéndum revocatorio es central y las elecciones regionales son un derecho. Es decir, que se podrían llevar adelante en simultáneo. ¿Ustedes lo han estudiado, lo han trabajado? Esa es una de las opciones, desde el punto de vista técnico, esa es una de las opciones. A estas alturas parece que no hay respuesta de parte del directorio en cuanto a las condiciones para el 20%. No hay todavía una respuesta el día de mañana, ¿qué es lo que va a pasar? Lo dije hace más o menos 20 minutos, el silencio es un discurso. El silencio es un discurso, el silencio también es un irrespeto. Si no hay mañana, después de haberlo ofrecido en 2 ocasiones, respuesta del organismo electoral a este requerimiento del país, la protesta con más razón debe producirse. El tema del 20% de que no sea nacional, sino por estados, pareciera ser la piedra de tranca, según lo que declaró también el rector Luis Emilio, que estaba ocurriendo en el directorio. ¿Ustedes aceptarían ir a una recolección del 20% donde se les apruebe la cantidad de máquinas que ustedes están solicitando, las 19.500 en los 6.500 centros, en los 3 días, pero en un 20% estatal y no nacional? Mire, este no es un tema de canje. Parece que esa palabra se está siendo popular en los últimos tiempos en este país dominado por los pranes, ¿no? Este no es un tema de canje, de canjear número de máquinas por el 20% nacional. No, vale, aquí hay constitución. La constitución establece claramente que para que se realice un referendo revocatorio, el 20%, por lo menos el 20% del REP en la circunscripción donde se va a producir el revocatorio, debe exigirlo. Y por cierto, eso es lo que ha ocurrido. Eso ha ocurrido en todas las experiencias de referendo que se han producido aquí anteriormente, los municipales, el referéndum nacional del año 2004, el 20% era nacional, no por capricho, sino porque eso es lo que dice la Constitución. Entonces, estemos claros, ya la solicitud de que el 1% fuera estatal fue una arbitrariedad, pero ese requisito, por cierto, no existe en la ley ni en la Constitución. Eso es un capricho del Consejo Nacional Electoral. El 20% sí está en la Constitución y sí está normado. Por eso, no se trata, repito, de la opinión o del interés electoral de un factor. Se trata del cumplimiento del espíritu y de la letra del 72 constitucional. El 20% tiene que ser nacional. Usted hablaba recientemente de Diosdado Cabello. Quiero preguntarle si es uno de los que ustedes creen está dinamitando este proceso de diálogo por parte del gobierno. Por sus obras lo conoceréis. Faltan apenas 3 meses para que termine el año. ¿Usted cree que la oposición ha logrado hacer en algún momento retroceder al CNE? ¿Qué pasa una vez que se anuncia la fecha con las condiciones del CNE? ¿Se puede echar para atrás? Que si hemos logrado hacer retroceder en algún momento el CNE, bueno, chicos, yo recuerdo a las rectoras saliendo la noche del 6 de diciembre y una de ellas haciendo así, para recordar que la opción electoral del oficialismo había perdido. Claro que hemos hecho retroceder al CNE, claro que los hemos hecho retroceder a punta de voto. Y eso es lo que va a ocurrir, a punta de voto, a punta de movilización del pueblo, a punta de firma, a punto del coraje cívico del país. De eso se trata. Muchísimas gracias, colega. Para finalizar, cerramos los puntos de llegada, horario y puntos de concentración, el llamado a la ciudadana mañana. Efectivamente, reiteramos, para mañana va a haber una movilización nacional, una movilización en todas las capitales de estado. Estas movilizaciones del interior del país tienen días convocadas y todo el mundo sabe en la provincia venezolana, en la Venezuela profunda, exactamente qué hacer. En el caso de Caracas, vamos a iniciar esta jornada desde muy temprano con pancartazos en toda la ciudad, luego a partir de las 9, 10 de la mañana en distintos puntos de concentración, unos a lo largo de la avenida Francisco de Miranda, Millennium, Altamira, Chacaíto, también en la Plaza Alfredo Sadel de las Mercedes y también en el sector Los Cedros, en el municipio Libertador. Desde allí va a fluir la ciudadanía hacia la avenida Libertador, donde nos vamos a concentrar hasta la altura de la CanTV. Esa va a ser la actividad que denominamos la anticumbre democrática o la cumbre de los pueblos. Mañana en protesta
por el silencio del CNE frente a este reclamo de celeridad en la construcción de la solución electoral, y también en protesta por el derroche del gobierno gastando millones, centenares de millones de dólares, mientras que en Venezuela hay hambre y hay dolor. Gracias.